Buenas tardes, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero honor darles la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación. El día de hoy contaremos en mesa principal con el doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el doctor Óscar Rojas Herrera, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante de España, profesor asociado de Derecho Ambiental, Derechos Reales y Derecho Agrario e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien nos estará presentando su trabajo titulado Temas de Derechos Reales, primera parte, Generalidades. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Ahora tendremos las palabras del doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en el auditorio Alberto Brenes Córdoba. Muy buenas tardes también a quienes nos están observando en directo por medio de las redes sociales y por medio del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La dirección del instituto se ha propuesto divulgar de manera amplia las diferentes investigaciones que se desarrollan en el instituto, ello con el propósito de que la población universitaria y también la población nacional conozcan lo que se viene trabajando en diferentes tópicos en el seno del instituto. Asimismo, hemos tratado de que las diferentes investigaciones estén vinculadas con la docencia y la acción social como una forma de estimular no solo a colegas de la Facultad de Derecho relacionados con el derecho, sino también a los estudiantes que tienen que desarrollar trabajos finales de graduación. Y estas jornadas, que ya son las cuartas que venimos realizando, pues tienen entre sus objetivos también generar motivación a la hora de exponer una serie de tópicos que las diferentes investigaciones desarrollan y pueden estimular a diferentes sectores. El día de hoy, para mí es un placer poder presentarles al doctor Óscar Rojas Herrera, que nos va a disertar en relación con su proyecto de investigación que se llama Temas de Derechos Reales, primera parte, Generalidades. Es una investigación que con mucho encomio el profesor Rojas Herrera ha venido realizando y que el día de hoy pues nos va a exponer algunos de los avances de esta investigación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor Rojas Herrera. Buenas tardes y muchas gracias al doctor Miguel. Y aprovecho primero que todo quisiera iniciar la intervención mía con dos frases con las cuales normalmente muchas veces, o la generalidad de las veces, lo que yo voy tratando de escribir, siempre trato de poner dos frases que vayan a llevarnos a cierta reflexión. La primera de ellas es que todos ven lo que tú aparentas y pocos advierten lo que eres. Hay otra frase que también está consignada en este trabajo que dice que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por otra parte, yo quisiera
dejar patente un reconocimiento al doctor Gustavo Chan Mora, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque realmente ha sido un transformador del instituto, marcando un antes y un después a partir de su nombramiento y liderazgo, que ha sido el motivador e impulsor para que con un nuevo aire me abocara a intentar escribir mis lecciones de derechos reales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. También a la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho, y a la doctora Anaí Fajardo Torres, directora del área de docencia. Dos mujeres que están marcando nuevos rumbos de la Facultad de Derecho Verde, con impulso a la investigación, a la labor y proyección social, a la docencia de excelente calidad y actividades, tales como las realizadas por el doctor Carlos Peralta, que lleva a cabo a través de pesquisas ambientales. Dicho esto, quiero hacer una advertencia y quiero decirles, primero que todo, que con lo que he escrito no he pretendido escribir un tratado de derechos reales, sino realmente escribir una serie de breves y sumarias exposiciones de lo más sustancial de derechos reales, que comprendan los temas desarrollados a través de mis lecciones sobre derechos reales que he impartido por más de 30 años en esta facultad. Obviamente, en el desarrollo de la presente investigación hemos acudido a bibliografía tratando de que sea lo más reciente, tanto nacional como extranjera, así como a jurisprudencia más relevante de los tribunales nacionales y extranjeros. En ese orden, primero de estos repertorios, se inicia con una síntesis de algunos aspectos que los estudiantes ya tuvieron la oportunidad de estudiar en el curso de Principios de Derecho Privado, en especial con los temas de patrimonio, de cosa y bien, clasificación de las cosas o de los bienes. En cuanto a la relación jurídica, que es el punto de inicio en esta remembranza que tenemos que hacer sobre cuestiones de derecho privado, siguiendo a Navarro Albiña, que es un autor chileno, decimos que es el vínculo existente entre dos o más sujetos, en virtud del cual uno, que sería el sujeto activo, tiene la facultad de exigir a otro, el sujeto pasivo, una conducta, y este otro, el sujeto pasivo, se encuentra en la necesidad o en el deber de cumplirla bajo la amenaza de una sanción legítima prevista en el ordenamiento jurídico. Y la prestación es el objeto en que recae la obligación del sujeto pasivo, la que puede consistir en un hacer o en un no hacer, en un dar o entregar algo, y ese algo ha de tratarse de una cosa en términos más técnicos, un bien. El objeto puede serlo los actos humanos y las cosas o bienes. Yendo a un concepto
de nuestro autor Alberto Brenes Córdoba, para él cosa es lo que es susceptible de apropiación y traspaso por cualquiera de los medios que la ley tiene establecidos. Y consideradas las cosas no en sí mismas, sino en el enlace a la utilidad que de ellas puedan derivar las personas en cuyo patrimonio vayan a ingresar, reciben el nombre de bienes. Pero es preciso que la utilidad sea representativa de un valor económico apreciable y que sea algo capaz de ser enajenado. En relación con el concepto de bienes, hay autores como Navarro Alviña, este autor chileno, sostiene que bien, que primero que cosa significa todo aquello que no es persona, y que bien, en cambio, significa aquella cosa que, mostrando una utilidad para el hombre, es susceptible de apropiación. Consideradas las cosas como el medio de satisfacer las necesidades humanas, en cuanto son apropiables y útiles para el hombre, se denominan bienes y constituyen el objeto de los derechos. Así pues, dentro de la noción de bienes están íncitas las nociones de utilidad y apropiabilidad. Como puede apropiarse, no todas las cosas son bienes, porque no todas ellas son apropiables. Ejemplo, el aire. Pero todos los bienes son cosas. Los bienes pueden imputarse a un patrimonio. En sentido jurídico, no existe unanimidad doctrinal sobre el concepto de cosas. Así que para un sector de la doctrina que equipara los conceptos, es toda realidad corpórea o no que puede ser objeto de una relación jurídica. El sector que va a diferenciar los dos conceptos, cosa en sentido estricto, es el objeto material del mundo exterior, limitado en el objeto y en el espacio. Y entonces García afirma que el concepto de bien, que es el género, es más amplio que el de cosa, que es la especie, ya que hay bienes que no son cosas. Esto lo sostiene Moreno Elena en un artículo publicado en una revista de los notarios en España. La posición ecléptica la vamos a encontrar en Ferrara, quien define la cosa como todo bien económico que tenga una existencia autónoma, susceptible de ser sometida al señorío del hombre, incluyendo, por tanto, aquellas sustancias que, careciendo de corporalidad, pueden ser apropiadas, medidas y administradas como el fluido eléctrico. Esta posición parece que es seguida por el Tribunal Supremo Español, que, siguiendo la doctrina latina, sancionó la sustracción del mismo como el delito de hurto. Y así lo sanciona el artículo también 511/1 del Código Civil catalán, que incluye como cosas las energías en tanto lo permita su naturaleza. Importante es la posición o la doctrina argentina, donde vamos a encontrarnos a Pérez Pexic, que interpreta el artículo 16 del Código Civil argentino, y me refiero propiamente al Código Civil y Comercial,
argentino, el cual he echado mano en mi investigación, porque es uno de los códigos más nuevos que tenemos aquí en América Latina, y se trata de un código a través del cual se unificó la parte civil con la parte comercial. Si mal no recuerdo, también Perú estaba tratando de llegar a ese tipo de unificación. Esto nos podría llamar a nosotros también a una reflexión en el sentido de que estudiáramos si es viable o no es viable el poder unificar tanto el Código Civil con el Código Comercial. Repito que este autor, Pérez Peixic, interpreta el artículo 16 del Código Civil de la Nación, y comentándolo dice que esa norma establece que los derechos individuales pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico, concepto amplio que comprende tanto las cosas como los bienes que no son cosas, que a los bienes materiales susceptibles de recibir un valor económico. Se los denomina técnicamente cosas. Sostiene que las cosas tienen en ese código una regulación específica contenida en una diversidad de artículos, entre los que se encuentran, por ejemplo, los relativos a las obligaciones de dar. Y siguiendo el criterio legislativo, las disposiciones referentes a las cosas se aplica a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre, categoría que comprende las distintas formas de producción de energía hidroeléctrica, eólica, nuclear, solar, térmica, etc. Luego nos encontramos, en cuanto a los bienes que no son cosas, comenta que en economía se ha verificado en las últimas décadas un fenómeno de desmaterialización, por la que grandes negocios no se refieren ya a cosas, sino a intangibles, a valores económicos, no materiales, como por ejemplo los derechos sobre determinada idea útil para la producción de bienes y servicios. También este Código Civil y Comercial argentino regula las obligaciones relativas a los bienes que no son cosas, en el artículo 764 y siguientes, y los contratos habitualmente empleados para su transmisión, como por ejemplo cesión, factoring, etc. Continuando con Pérez Peixic, afirma que el código define los conceptos de bien y cosa en un subtítulo preliminar, pero desarrolla su regulación en el libro primero, parte general, dentro del título tercero, bajo la denominación bienes, y de esta forma toma distancia respecto de la anterior legislación que incluía el tema en el libro tercero destinado a los derechos reales. La temática se circunscribía a las cosas, por lo cual se encontraba ubicada en el libro de los derechos reales, como elemento del derecho real y no de todo derecho, como lo es en realidad. Por tal motivo, decidió situar la reglamentación de los bienes en la parte general del derecho, por no ser materia exclusiva de los derechos reales. La presentación que tengo es sumamente extensa y yo creo que me voy a ver obligado por el corto tiempo, en realidad, a recortarla, pero que ustedes van a poder consultarla con base en la presentación por escrito que le entregué al Instituto de Investigaciones. Debo hacer un paréntesis aquí en esto.
en el aspecto de que lo que traté, entre otras cosas, es que en mi curso de Derechos Reales he tratado de refrescar todo lo que es la bibliografía. Entonces nos vamos a encontrar que el único curso de Derechos Reales que se imparte aquí en la facultad, que tiene una bibliografía, digamos, especial, que se sale de la lista de obras de consulta de los otros profesores, es el curso mío. Esto, lo que he tratado de hacer aquí en el paréntesis, es de invitar a los otros profesores a fin de que actualicen toda su bibliografía y echando una mirada hacia la doctrina de América del Sur, que es muy rica, y en estos momentos, sobre todo la Argentina, con toda la experiencia que están sufriendo con la unificación de su código. Voy a tratar de eliminar el concepto de patrimonio, porque en realidad voy a citar únicamente qué es lo que dice Gurfinkel. Gurfinkel se llama realmente Lilian Gurfinkel de Wendy. Es una autora argentina que tiene ya, ha escrito mucho sobre estos temas, y hay al menos el libro que tiene ella de Derechos Reales, hay uno que ya está adaptado a este nuevo código. Y entonces ella dice que en la concepción moderna el patrimonio es considerado como un conjunto de bienes afectados a un fin determinado, de modo que cabría distinguir distintos tipos de patrimonio: individual, correspondiente a una persona física; colectivo, afectado a una persona ideal; o patrimonio de afectación cuando está destinado a un determinado fin. En esto, en la diapositiva 3, voy a tratar de evitar hablar de los tipos de patrimonio y simplemente empezar con el tema de lo que son caracteres de las cosas. Punto 2. Las características que tienen las cosas son, entre otras, primero que todo, utilidad. Disculpen porque tengo problemas de la vista y entonces me cuesta ver hasta las diapositivas porque tengo cataratas. Así que, perdón de antemano. La utilidad, que es la cosa, ha de ser un bien económico susceptible de satisfacer necesidades humanas, o revista una utilidad o aprovechamiento para las personas. La cosa debe servir para satisfacer una necesidad e interés del sujeto. La utilidad no está de la mano con lo económico. En esto puede consultarse al autor Barsi Raspigliosi Enrique, que es profesor de la Universidad de Lima. Tenemos otra característica que es la sustentabilidad. La cosa ha de tener una existencia real y autónoma. No se admite la existencia de un derecho real sobre un bien futuro.
El derecho real acaba cuando la cosa se extingue o desaparece. Tenemos otra característica que puede ser la apropiabilidad. Ha de ser susceptible de sumisión jurídica a su titular. La caracterización de las cosas viene dada, pues, por su apropiabilidad o transmisibilidad, en definitiva, por su aptitud para ser integradas en un patrimonio. Ahí, en ese sentido, podríamos consultar a Santiago Gutiérrez, a Pilar Santiago Gutiérrez, que la encontramos en los comentarios al Código Civil Español, que fue dirigido por Rodrigo Berkovich. También podemos ver alguna clasificación de las cosas según su materialidad. En esta clasificación, sobre que se habla de materialidad de las cosas, materiales e inmateriales, nuestro distinguido profesor Víctor Pérez, uno de los mejores profesores que ha tenido la Facultad de Derecho a través de muchos años, sostiene que terminológicamente hablar de cosas materiales e inmateriales coincide con la clasificación de las cosas en corpóreas o corporales y en las cosas incorporales. También podemos nosotros hacer otra clasificación por sus cualidades físicas o jurídicas. Siguiendo a la autora Moreno Romero Elena, las primeras se perciben por los sentidos y las segundas, las que tienen una existencia meramente intelectual, como ocurre con los derechos. Disculpe. Bueno, otra clasificación sería de acuerdo a la existencia actual, según puedan o no dividirse, y entonces las tenemos en divisibles e indivisibles. Voy a tratar de ir enumerando para poder avanzar en otros aspectos más importantes de la exposición y ir resumiendo esto, porque no me va a alcanzar el tiempo. También tenemos una clasificación según su individualidad orgánica. Y entonces se habla de cosas simples y de cosas compuestas. También se habla de que según constituyan o no una unidad con existencia real en la naturaleza. Ahora vamos a llegar a algo tal vez de mucha importancia, que es la clasificación de los bienes de acuerdo en nuestro Código Civil.
De acuerdo al artículo 253, los bienes se clasificarían también en corporales o incorporales. Un segundo. Perdón, tenemos la clasificación también en muebles e inmuebles. Nuestro Código Civil dispone que son bienes inmuebles por naturaleza. Primero que todo, las tierras, los edificios y demás construcciones que se hagan en la tierra. Además de esto, las plantas mientras estén unidas a la tierra y los frutos pendientes de las mismas plantas. Lo son también, de acuerdo al artículo 255, por disposición de la ley, todo lo que esté adherido a la tierra o unido a los edificios y construcciones de una manera fija y permanente. Las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles. La clasificación de bienes muebles e inmuebles proviene realmente de la Edad Media y se vincula a la tierra, al suelo, como eje de organización social. En esto me trae a la memoria el libro que escribió Ricardo Celedón allá por el año de 1988, que se llama Código Civil y Realidad, y donde hace mención de esto, donde recordemos que el código nuestro es una herencia que tenemos prácticamente del Código Civil francés. Recordemos que la libertad en esta época, desde el punto de vista económico, estaba representado por la propiedad y básicamente el eje central era la propiedad de la tierra. ¿Cuál era el bien de mayor valor económico? La tierra. Hoy día esta clasificación está totalmente superada, ya que el desarrollo constructivo y el auge del urbanismo, encontramos edificaciones de 15 o 20 pisos que están levantadas en terrenos de 15 o terrenos de 1000 o 2000 metros, donde el mayor valor lo constituye no el suelo, sino la construcción, y algunos autores prefieren clasificar los bienes en productivos o improductivos. El criterio general a tener en consideración al separar las cosas en muebles de inmuebles es la movilidad. Es decir, si pueden ser transportados o, por el contrario, están adheridos en un lugar determinado con carácter permanente. Ese es el criterio seguido por esta autora que les mencioné, de Lilian Gurfinkel. Hay una sentencia interesante del Tribunal Primero Civil
del año 2000, donde se pretendió por parte de uno de los bancos del Estado el proceder a la venta únicamente de las construcciones. Sucedió lo siguiente: en este caso había un terreno que había sido dado un arrendamiento y se edificó allí un salón que era un bar, salón de baile y otras cosas más. Bueno, la verdad es que el que tenía en arrendamiento y que hizo esas edificaciones vino y contrajo unas deudas con el banco, no honró el pago de ellas, y entonces el banco le pidió al juez ejecutor en aquel momento que embargara únicamente la construcción, no el terreno. Y después pretendió sacar a subasta pública únicamente la construcción y no, como correspondía, el terreno junto con la construcción. Y aquí es donde se establece también que estamos viendo que se trataría de un inmueble realmente de esta construcción. Y es interesante en ese sentido esa jurisprudencia. Ahora resulta que nuestro código también, del artículo 254, vemos que clasifica los bienes inmuebles en dos grandes grupos: los inmuebles por naturaleza y los inmuebles por disposición de la ley. En cuanto a muebles, el artículo 256 dispone que todas las cosas o derechos no comprendidos en los artículos anteriores son muebles. Y el 257 dice que las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles, y en consumibles y no consumibles. Hay un aspecto importante, es cuál es la metodología que tiene nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil, podríamos decir que desde el punto de vista de la metodología que él sigue, legislativa, el Código se encuentra dividido en primer término por un título preliminar, integrado por 4 capítulos. Primero de ellos, fuentes del derecho; el capítulo segundo, interpretación y aplicación de las normas jurídicas, etcétera. Un segundo lugar se divide en 4 libros, y esos 4 libros, el primero es el de las personas o sujetos del derecho. Luego tenemos el libro tercero, que es el libro de las obligaciones. El libro segundo, los bienes y la extensión y modificación de la propiedad, más concretamente el objeto del derecho, que va a constar de 13 títulos. El libro de las obligaciones, y luego tenemos lo que era antes el título tercero, que era de la prueba, que fue también derogado, lo mismo que, el título séptimo y que fueron también afectados por la ley concursal, etcétera. El libro cuarto de los contratos y cuasicontratos, y el de los delitos y cuasidelitos.
Nuestro código en el libro segundo, los bienes y de la extensión y modificaciones de la propiedad, carece de una parte general que esté dedicada a delinear una teoría de los derechos reales en la que se dispusieran los principios rectores de la materia. Por lo cual, cuando nosotros afrontamos el estudio de los derechos reales, forzosamente debemos iniciar el mismo con un capítulo dedicado a establecer los lineamientos que destacan en el régimen de los derechos reales, para luego entrar en el análisis de cada uno de los institutos. Luego, si analizamos cuál es la metodología pedagógica, nos vamos a encontrar con que en nuestra casa de enseñanza hay un primer curso que es Principios de Derecho Privado, luego tenemos un segundo curso que es de las obligaciones, finalmente hay otro curso que es un tercer curso que es de los contratos, y finalmente en el quinto año de la carrera se da el curso de Derechos Reales, y en ese mismo año se da el curso de sucesiones, que es parte del denominado Juicios Universales. Todos y cada uno de esos cursos comprenden un año lectivo. Ahora, nosotros consideramos que en referente al estudio y la enseñanza de los derechos reales, es recomendarlo, iniciarlo primero que todo con la ubicación de esos derechos dentro del mundo del derecho. Y por ser los derechos reales parte de los derechos patrimoniales, y esto a su vez parte de los derechos objetivos, se impone, por lo tanto, distinguir entre derecho objetivo y subjetivo. Vamos a ir saltando aquí a grandes. ¿Cuáles serían las características básicas del derecho real? Podríamos decir que las características básicas del derecho real son tres. Primero, un poder o señorío, inmediato sobre una cosa determinada, material y apreciable económicamente. Existe un goce directo, sin intermediarios, y no requiere tenencia de la cosa. Además, debe tener una eficacia erga omnes. En otros términos, por ser un derecho absoluto, es oponible a terceros. También confiere un derecho de seguimiento o persecución. En cuanto a la relación jurídica de los derechos reales, debemos decir que en los derechos reales, en la relación jurídica, solo se trata de dos aspectos: el sujeto activo, y hay un objeto que es el derecho real. Se diferencia del de crédito en el sentido de que en el de crédito hay realmente tres elementos: sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto. ¿Cuánto me queda ahí? ¿Cuánto llevo ya? 5.
Hay un aspecto que tal vez sí vale la pena mencionar por la diferencia que tenemos nosotros con Argentina. Es en cuanto a la enumeración de los derechos reales. Los derechos reales pueden seguirse la técnica de la numeración taxativa y la enumeración de números apertos o números cerrados. Nosotros tenemos realmente, seguimos el de números apertos en el sentido de que pueden ser creados otros derechos reales. En cambio, en Argentina se da el de números cerrados y únicamente están los que se enumeran en el código. Pero esto no quiere decir que no existan otros derechos reales que están fuera del Código Civil. Me hubiera gustado extenderme y haber explicado lo que es la convalidación del derecho y lo que es la consolidación del derecho, en lo que es la jurisprudencia y la doctrina argentina y la que se refiere a la costarricense. En el estudio que hice he notado que hace falta para impartir el curso de derechos reales el que se impartiera aquí el curso de derecho notarial y registral, curso que realmente ha sido eliminado y las personas que quieran aprender estos temas tienen que recurrir a la especialidad o a la maestría. Y en realidad nosotros no podemos realmente entrar al estudio de los derechos reales si no hacemos un estudio de estos temas. Al menos particularmente yo lo que hago es recomendarles a los estudiantes que empiecen a consultar el libro de Guadalupe Ortiz Mora sobre el tema de derecho registral, porque ahí tienen que ver los principios de prioridad, tracto sucesivo, legitimación, especialidad, legalidad, lo que es fe pública registral, seguridad jurídica registral, publicidad registral, etcétera, etcétera, cosa que tiene que ser vista en esos cursos. Bueno, ya va cerrando. Ya también han sido muy voy a tener que saltarme lo que es diferencias entre derechos reales y personales y empezar a analizar una serie de jurisprudencias sobre ese tema. Pero bueno, y empezar a analizar uno por uno los institutos, o al menos mencionar en qué consisten los institutos de los derechos reales. Quiero mencionarles lo siguiente, que en esta investigación mía, esta es una primera parte y trato yo de que se trate de dos libros. Un primer libro que debe ser sobre todo lo que es teoría general y que falta de terminar de escribir lo que es el ciclo de vida de los derechos reales, cómo nacen, cómo se extinguen, hacer también el concepto de cómo se transmite el derecho real, cómo se extingue el derecho real, para posteriormente entrar al análisis ya lo que es propiamente de cada uno de los institutos, iniciando un segundo libro, se podría decir, que sería el análisis de lo que es propiedad, usufructo, uso, habitación, etcétera.
Creo que nosotros aquí en la facultad sí deberíamos darle o hacer una revisión del curso para actualizarlo con nueva bibliografía, con nuevos estudios, y hay algo más que al menos los que hemos estudiado fuera de Costa Rica y que la universidad pública es la que nos ha brindado esa oportunidad, nos hemos encontrado con que en las universidades europeas existe una verdadera vida académica donde las diferentes cátedras publican libros, ellos hacen estudios y publican libros, y aquí nosotros vemos que en ese sentido como que hay poca organización en las cátedras y no hemos podido unirnos como para llegar a hacer publicaciones de este tipo. Creo yo que aquí en el esfuerzo que estoy haciendo a pesar de mis años y ya en el ocaso de mi vida como profesor, que es el poder tratar de dejarle algo a la facultad, que es el libro ese completo de temas de derechos reales. Pero aquí deberíamos organizarnos para hacer más trabajos de ese tipo. Yo lamento que haya sido la exposición mía tan extensa y que haya tenido que pegar saltos gigantescos y omitir muchas de las cosas que he estimado que son importantes. Muchas gracias, don Miguel, muchas gracias a todos, muchas gracias por la paciencia de escucharme con mi intervención. Muchas gracias al profesor Óscar Rojas Herrera por la exposición que nos ha brindado de los hallazgos y el desarrollo que ha venido haciendo de su investigación en el contexto del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Realmente, como hemos indicado una y otra vez, estas investigaciones lo que pretenden es motivar también a diferentes personas para que puedan coger, como se dice popularmente, la estafeta en un determinado tema, o que los estudiantes puedan interesarse a la hora de realizar sus trabajos finales de graduación en temáticas como las que el día de hoy ha desarrollado el profesor Rojas Herrera. Realmente eso es parte del sentir. Don Óscar nos ha planteado una serie de aspectos que de alguna forma atañen a los derechos reales y a sus retos en la actualidad y a futuro, de manera tal que lo que don Óscar vaya a dejar, como él bien dice, escrito, pues servirá para que otras personas puedan profundizar en este tipo de temas. Muchas gracias, don Óscar, por su presentación. Y con esta disertación del día de hoy, pues culminamos con lo que son las cuartas jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esto es un esfuerzo que desarrollamos no solo desde la dirección, sino desde la jefatura administrativa y las personas que nos ayudan con su esfuerzo, con su trabajo, para que no solo la gente que está aquí en el auditorio Alberto Brenes Córdoba, sino que la gente que nos ve por medio de las redes sociales y del canal de YouTube del Instituto, pues pueda acercarse a lo que hacemos acá en la Facultad de Derecho, en el IJ,
como una forma de rendir cuentas también a la sociedad costarricense, a la comunidad universitaria. Así es que agradecemos a todas las personas que se han hecho presentes acá en el auditorio, en los diferentes días en que se han realizado las jornadas de investigación, y también a todas las personas que nos han visto por los medios de internet y que han realizado sus participaciones. A todos muchísimas gracias, y esperamos que el próximo año también nos puedan acompañar, no solo en las jornadas, sino en las distintas actividades que se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. De parte de la dirección del instituto, muy agradecidos con todos y con todas, y con esto culminamos las cuartas jornadas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias.